¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles un día en el cual Dios nos permite volver a estudiar su palabra. Especialmente le agradezco a Él, a nuestro Dios Todopoderoso, por permitirme estar acá, pero también al director de este programa, Un capítulo, una esperanza, en donde hoy me ha permitido compartir con ustedes el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Hoy tenemos un tema muy central, y es que cuando decidimos caminar con Dios, Él afirma nuestra vida. Vamos a hablar de un rey muy interesante, muy famoso, muy conocido, pero especialmente muy utilizado por Dios. Y este es el rey Josafat. Apenas en el capítulo 16, que fue un capítulo anterior del estudio de hoy, veíamos el reinado de Asa, un rey que había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y hacer lo malo delante de Jehová no significa un castigo inmediato, significa que con nuestra actitud nosotros rechazamos o aceptamos la compañía de Cristo. Y si nosotros estamos alejados de Cristo y luego nos pasan consecuencias de nuestros actos, todavía sería injusto culpar a Cristo. Por eso hoy vamos a descubrir en esta comparativa, en el capítulo 17, un nuevo reinado después de aquel hombre que se había apartado de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 17 empieza diciendo algo muy interesante, cuando dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte en contra de Israel. Y en el versículo 2 vemos las estrategias que Josafat utilizó para fortalecerse, para poder ser usado por Dios y para poder imponer su reino, para poder fortalecerse en todo lo que significa el uso de las estrategias, de las fortificaciones, de todo esto que existía en esta época. O sea, algo que no había hecho el rey anterior, Josafat lo vino a hacer de una manera espectacular. Y entonces por eso nosotros podemos ver que Josafat tuvo mucho éxito. Y es que el éxito siempre está garantizado para el cristiano. Pero ojo con esto, el éxito no siempre significa prosperidad material, pero sí prosperidad espiritual. Y vamos a tocar puntos muy importantes. Josafat era un hombre que decidió hacer lo correcto, que tuvo un liderazgo firme y una vida alineada con Dios. Y cuando nuestra vida está con Dios, como hemos dicho, todo comienza a tomar sentido, todo comienza a tomar orden. Porque aún en los momentos más difíciles, en los momentos más bajos, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y esto nos lo enseña esta historia, nos lo enseña el reinado de Josafat. Él empieza a reinar, se fortalece, pero no de manera material, se fortalece espiritualmente porque busca a Dios, y luego vemos que después de buscar a Dios toma acción en todo lo que hace, y con algo muy interesante. Por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 17 nosotros vemos cuál fue su decisión clave, porque dice: no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Veamos todo esto, qué interesante. Cuando nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Cuando nosotros llamamos a Dios y le abrimos nuestro corazón, Él va a entrar en él y nos va a acompañar. Pero ahora hay algo muy importante. Cuando nosotros buscamos, invitamos y aceptamos a Cristo, también debemos aceptar su ley, sus mandamientos, su amor para nosotros. Porque la ley no es garantía de salvación, pero sí refleja que Cristo está transformando nuestra vida y la está dirigiendo. Por eso es que los mandamientos de Dios son muy importantes en la historia del cristiano, en la historia de los hijos de Dios. Entonces vamos a ver que Josafat tenía el camino libre de elección. O hacía las cosas como la habían hecho antes otros reyes, incluso su padre, o empezaba a hacer las cosas como Dios quería. Entonces él toma la segunda decisión, que era quitar y cerrar esa línea en donde todo se había hecho mal para hacer lo correcto a través de Dios. El resultado fue inmediato, porque en el versículo 5 nosotros podemos encontrar cómo él encuentra estabilidad, orden, respeto, y esto le garantiza un éxito para su reino. Pero también hay algo muy interesante. Cuando la vida de Josafat fue afirmada, él notó cómo
todo empieza a seguir un proceso, a seguir unos pasos casi perfectos para conseguir lo que Dios quería. No lo que Josafat estaba deseando, no lo que Josafat había pensado personalmente, sino que todo, al permitir que Dios lo dirigiera, era su voluntad. Y por eso nosotros vemos también algo muy importante. Josafat buscó a Dios, lo encontró, lo tuvo en su corazón, permitió que lo dirigiera, guardó sus mandamientos, pero había algo más allá de solo hacer eso. Hay un dicho muy conocido y es que divide y vencerás. Y alguien experto en dividir es Satanás. Entonces Josafat lo entendía muy bien. Si el rey ya conocía los mandamientos de Dios y los estaba guardando, el pueblo también debía hacerlo. Entonces Josafat se toma el tiempo de encontrar una estrategia para enseñarle al pueblo a la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 9, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. La fe, queridos amigos, no solo se vive, la fe también se comparte, porque no compartimos algo desconocido para nosotros, compartimos algo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Josafat lo entendía. Josafat quitó todo egoísmo, toda envidia de su corazón y decidió hacer lo correcto en su vida, pero también hablar y enseñar a los demás, porque esa era su responsabilidad para poder reflejar a Cristo en su pueblo. Entonces acá nosotros podemos ver que hay un impacto muy interesante. Ahora habían otras naciones que tenían temor. Ahora otras naciones tenían respeto por aquel reinado. Esto es algo que no hizo Josafat, sino que hizo Dios. Pero ¿quién estaba siendo utilizado por Dios? Josafat. Y así es cuando Dios nos llama a su servicio. Así es cuando Dios nos llama para ser sus hijos. Nosotros lo aceptamos en nuestra vida. Él transforma nuestra vida y también nos usa para ser canales de bendición para otras personas. Y eso en esencia es el éxito del cristiano. No específicamente los bienes materiales que consiguió Josafat, sino especialmente que Dios pudiera acompañarle en cada momento. Es por eso que la fe es una enseñanza profunda, un llamado al reavivamiento para nosotros. La vida con Dios no solo se queda en transformar nuestro interior, sino también impacta a quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos con Dios, nuestra vida cambia y surgen las dudas incluso y el asombro de muchos que dicen, pero Él, ¿cómo es capaz de ahora ser esto si antes fue esto? Pero es algo que solo Dios puede hacer. Y lo más interesante es que Dios puede tocar corazones a través del ejemplo de su vida y de cómo nuestro carácter ha sido moldeado. Es por eso que la Biblia siempre busca que nosotros nos transformemos, amemos la verdad, pero también nos invita a llevarla a conocer a otras personas. En Proverbios 22:6 hay un versículo muy interesante, porque dice: instruye al niño en su camino. Y ustedes saben qué es lo que sigue, que aun cuando fuere viejo no se apartará de los caminos de Dios. Y eso es algo muy importante porque la Biblia enseña y declara que la enseñanza a otros del amor de Dios es algo que marca vidas y es algo que no podemos quitar. Josafat no solo creyó, Josafat actuó, enseñó e hizo la diferencia. Y esto marcó un reinado muy especial, muy fuerte, pero por supuesto un reinado con la unción de Dios, que era lo que todo rey ungido por Dios tenía que tener. Y con esto vamos a ir a cerrar nosotros. Nosotros cada día podemos encontrar la toma de decisiones, o seguir lo que otros hacen, o marcar la diferencia no por lo que hago yo, sino por lo que Cristo puede hacer en mí. Buscar a Dios, guardar sus mandamientos, guardar su ley y compartir su palabra, porque Él ya nos ha llamado a nosotros y le hemos aceptado, puede hacerlo con los demás, porque Él murió por todos. Qué gran responsabilidad, pero no como una carga, sino que una responsabilidad de mucho amor para llevar a otros el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, me alegra mucho poder estar con ustedes compartiendo este día, este capítulo.
una lección muy interesante. Nunca nuestros antepasados pueden marcar el transcurso de nuestra historia. Nunca nuestras situaciones pueden marcar que soy malo y así me quedaré. Nunca nuestras situaciones pueden forzarnos a hacer cosas que van en contra de lo que Dios pide. Porque esas son ideas que muchas veces nosotros traemos, pero que Cristo puede transformar. Josafat vio lo que hizo su padre. Él pudo seguirlo haciendo, pero él decidió hacer lo correcto delante de Dios, y eso garantiza la victoria. Y por eso, queridos amigos, me despido con un pensamiento muy interesante. Cuando Dios afirma nuestra vida, nada puede derrumbarla fácilmente, porque cada día buscamos a Dios y cada día Él nos va a dirigir. Así que me dio mucho gusto compartir con ustedes. Vamos a orar para poder despedirnos. Querido Dios, te agradezco, Señor, porque en cada momento de nuestra vida tu amor se hace presente. Gracias, Padre, porque tú nos diriges a través del estudio de tu palabra, y te pedimos que lo que acabamos de estudiar sea puesto en nuestro corazón hasta lo más profundo, y que cada día nos entreguemos a ti y confiemos en tus planes, en tus tiempos y en tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por hacernos tus hijos, y te pido que tú nos sigas dirigiendo en los días de nuestra vida y hasta que tú regreses, Señor. Te agradezco y te pido en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes un excelente día.